Mi esposo pidió el divorcio y no podría estar más feliz. Unos días después, él se dio cuenta de lo que había perdido. ¿Cómo lo engañé? Cuando mi esposo dijo que quería el divorcio, pensé, por fin. Pero lo que sucedió en los días siguientes fue algo que ni él podría haber previsto. ¿Y lo mejor de todo? Ya sabía exactamente cómo iban a terminar las cosas. Era una mañana de lunes, estábamos sentados a la mesa de la cocina después de haber terminado el desayuno. Yo estaba tomando mi café mientras leía el periódico, cuando mi esposo dijo: Patricia, ¿puedes poner el periódico a un lado? Necesito hablar contigo. Puse el periódico sobre la mesa y él continuó: Te voy a dejar, Patricia. Quiero el divorcio. ¿Eso es todo? Le pregunté, tomando el periódico de nuevo y pasando a la sección de deportes. Estoy hablando en serio, Patricia, insistió él. Lo ignoré, lo que solo lo puso más irritado. Maldita sea, Patricia. Baja ese periódico y habla conmigo sobre esto. No tengo nada que decir, aparte de adiós. No es gran cosa de todos modos. No has sido una buena esposa durante más de un año, así que simplemente vete. Puse el periódico a un lado, me levanté y fui hasta la oficina de casa. Tomé una libreta y un bolígrafo de mi escritorio, saqué un sobre de un cajón y volví a la cocina. Escribí en la hoja de la libreta: Tatiana, gracias, 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 y gracias a Dios me está dejando. Cuando estaba a punto de poner la nota en el sobre, se me ocurrió una idea. Tomé uno de los billetes de lotería que había comprado la noche anterior y lo metí en el sobre. Luego escribí: Tal vez, si tienes suerte y ganas, eso sea suficiente para mantener al traidor satisfecho, para que no te traicione de nuevo. Buena suerte, chica. La vas a necesitar. Firmé como una muy agradecida, Patricia, doblé la hoja, la metí en el sobre, lo cerré, lo direccioné y lo entregué a Katia. Cuando lo veas, entrégaselo a él. Ella lo tomó con una expresión de shock en su rostro. ¿Sabes? Solo porque pienses que soy ignorante no significa que lo sea. Respondí, tomando el sobre de sus manos. Tal vez debería enviarlo yo misma. No confío en ti para no abrirlo, leerlo y luego tirarlo. Ahora, ¿por qué no haces tus maletas y te sales de mi vida? No me voy a ningún lado. No voy a salir de la casa solo para que traigas a otro hombre aquí. Me levanté, serví café en una taza térmica, lo completé y me fui al trabajo. En el camino, pasé por el banco, cerré nuestras cuentas conjuntas de ahorros y de cheques y vacié nuestra caja fuerte. Luego, fui a un banco más cercano al trabajo y abrí nuevas cuentas solo a mi nombre. Después, llamé para cancelar todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas y gestioné nuevas tarjetas solo a mi nombre. Después de eso, me enfoqué en mis tareas del día. Trabajé hasta más tarde. Al salir, cené y tomé unas copas con mi asistente ejecutivo. Aproveché la ocasión para mencionar que estaba de vuelta en el mercado, por si su hermano aún estaba interesado. María se rió y dijo que le importaba a su hermano. Si está soltero de nuevo, quiero ser la primera en la fila. María había comenzado conmigo como secretaria hace 10 años, mostrando tal competencia que la promoví a asistente hace 4 años y luego a asistente ejecutiva hace 2 años. Un día, en una parrillada en el jardín, la invité, pero tuvo que rechazar porque su hermano estaba de visita. Sugerí que trajera al hermano. Jorge era un hombre muy atractivo y musculoso. El lunes siguiente, María me contó, riendo, que Jorge estaba enamorado de mí. Bromeé. Nunca menciones esto a Sandro. Él puede ser, y a veces lo es, increíblemente celoso. Ahora, María decía que ella misma estaba interesada en mí, y yo nunca me había dado cuenta. Está bien, dije bromeando. Entonces, Jorge pasa al segundo lugar, y tú asumes el primero. No estoy bromeando, jefe. Hablo en serio. Quiero intentarlo. María, podrías cambiar de opinión cuando escuches lo que tengo para ofrecer. ¿Qué exactamente? Él quiere el divorcio, así que lo estoy dejando todo a él y al amante. No tengo idea de cómo será su agenda. ¿Amante? Él durmió con el tipo hace 1 año y medio y creo que finalmente decidió que unos días a la semana con él no son suficientes. Así que ahora va a ser a tiempo completo. ¿Cuánto tiempo sabes de esto? 1 año y medio. Lo supe casi el día en que empezó. ¿Cómo lo descubriste? Un amigo mío lo vio entrando en un motel con un hombre y me llamó. Contraté a un detective privado para seguirlo por 1 semana y él me dio toda la información que necesitaba. 1 año y medio y no hiciste nada. ¿Qué debería haber hecho? ¿Enfurecerme y darle vuelta a mi vida? En este estado, el divorcio es sin culpa. Todo se tendría que dividir a la mitad,
tendría que vender la casa, dividir el dinero con él, cederle la piscina, el jacuzzi, mi taller de carpintería y el garaje para 3 autos y mudarme a un apartamento. No, gracias. Decidí ignorarlo y dejar que cocinara para mí, lavara mi ropa y mantuviera la casa limpia. ¿Cómo pudiste convivir con él sabiendo que te estaba traicionando? Te sorprendería lo rápido que el amor se transforma en odio y luego en indiferencia. No creo que un tipo sano como tú haya estado 1 año y medio sin tener relaciones. ¿Quién dijo que no tuve? Mientras Sandro estuvo dispuesto, lo aceptaba. La frecuencia bajó un poco, pero simplemente evitaba tocarlo en los días en que sabía que estaba con ella. Fuera de eso, el único cambio fue que dejé de hacer el amor y solo me satisfacía yo misma. ¿Tienes idea de la razón de él? Ninguna. Pero probablemente no fue el primero. ¿Crees que tuvo otros casos? No puedo estar segura, pero sé que, en 10 años de matrimonio, él tuvo un comportamiento extraño 4 veces. Por un tiempo, actuó de la misma forma que lo hizo en el último año y medio. Era solo una suposición, pero apostaría a que los otros casos fueron por la misma razón. Yo habría interpretado su humor reciente solo como cosa de mujer. Tal vez me equivoqué en mis pensamientos, pero eso realmente no importa. Estoy segura de este caso, y eso es todo lo que necesito saber para entender que él es un traidor. ¿Qué vas a hacer ahora? Esperar. ¿Esperar qué? Ver qué planea hacer ahora que está por su cuenta. Vacié las cuentas bancarias, cancelé todas sus tarjetas de crédito y le dije que se fuera de la casa. Él quería el divorcio, así que dejé todo en sus manos. Como no gana lo suficiente para mantenerse a sí mismo y pagar un abogado, tendrá que conseguir dinero con el amante. Y no sé si él va a dar. Me imagino que ya discutieron esto antes de que él me dejara todo a mí, pero no tengo forma de saberlo. Solo te estoy diciendo, si realmente estás interesado en mí, estarás involucrándote con un hombre casado que no tiene idea de cuánto tiempo tomará para divorciarse. Estás pensando en esto de la forma equivocada, Patricia. ¿Cómo así? Si él pide el divorcio, estará en control. Serás notificada, y eso puede ser malo. No tienes idea de lo que él puede hacer. Puede pedir que te saquen de la casa y te dejen allí hasta el juicio. Y si él alega crueldad mental y física, consiguiendo una orden de restricción para mantenerte alejada de él y de la casa, necesitas estar en control, jefe. Tienes que hacer que él reaccione, no lo contrario. Además, me estarás ayudando mucho. ¿Ayudarme a qué? Si vas a esperar que él pida el divorcio, ¿y si no lo hace? ¿Y si el amante no da el dinero para esto? Esto puede ponerlos a los dos en una posición de adulterio, y él puede usarlo en tu contra en el futuro. Tú dices que él te traicionó, y él dice, ¿y qué? Tú también lo hiciste. Si tú entras con la solicitud, estarás declarando que, desde tu punto de vista, el matrimonio ya terminó. Y desde ese momento, lo que hagas no es asunto de él. Legalmente, seguirán casados hasta que se finalice el divorcio, y estar conmigo aún se consideraría técnicamente adulterio, pero ningún tribunal usará eso en tu contra si comienza después de que tú pongas la solicitud. Parece que necesito alejarme de ti hasta que uno de los dos tome una acción legal. Si esperamos a que él lo haga, eso podría llevar años, o tal vez solo una semana, pero estará bajo su control. Si pones la solicitud, podrías ver a un abogado mañana por la mañana y entregar la notificación a Sandro para el jueves. Eso me daría el fin de semana para conquistarte. ¿Conquistarte a ti? Hablo en serio, jefe. ¿Cuál es el punto de estar en la fila si no voy a aprovechar esto? Ella tenía razón, y yo lo sabía. Así que tomé mi celular y marqué rápidamente para Alex. Alex y yo éramos amigos desde la 3ª primaria, y él era un abogado especializado en derecho familiar, un término educado para derecho de divorcios. Cuando atendió, le expliqué mi situación y le dije que necesitaba sus servicios. Expresó su simpatía, porque él y su esposa, Sally, eran nuestros amigos y les agradaba Sandro, pero me aseguró que se encargaría de todo tan pronto como llegara a la oficina por la mañana. Me pidió que pasara al mediodía para firmar los papeles, y luego podríamos almorzar juntos. Solo para provocar, le dije que quería una orden de restricción. Miente, diciéndole que Sandro me avisó que, si causaba problemas, el amante de él, Tironi, me pondría en mi lugar. Alex Huey dijo que sabía que era pura tontería, pero que de todos modos lo haría. Sabes que habrá una audiencia sobre esta orden dentro de 10 días, ¿verdad? Puedo conseguirla y entregarla, pero tiene que haber una audiencia para que el juez decida si sigue vigente. Lo sé y estoy preparada para eso. Pero ahora lo principal es sacarlo de la casa y mantenerlo fuera por un tiempo. No tenemos hijos, así que no tiene motivo real para quedarse en la casa mientras el divorcio está en proceso. Estoy siguiendo el principio de que la posesión es 9/10 partes de la ley. No hay razón para que un juez me saque de la casa y lo deje entrar.
Eso es en lo que estoy apostando. Le dije que se fuera cuando hablamos esta mañana, pero no sé lo que voy a encontrar cuando llegue a casa. Puede que ya se haya ido o tal vez aún esté allí. Como no puedo estar segura, planeo entregar la notificación en su trabajo. ¿No hay chance de que ambos lleguen a algún acuerdo? Ninguna. Entonces, nos vemos mañana. Colgué, miré a María del otro lado de la mesa y le pregunté: ¿qué tienes planeado para mí este fin de semana? Ella explicó sus ideas, y me parecieron muy buenas. Cuando llegué a casa, Sandro estaba sentado a la mesa de la cocina, jugando con algunos papeles. ¿Por qué sigues aquí?, le pregunté, yendo hacia la nevera y tomando una cerveza. Esta casa también es mía. Voy a quedarme aquí hasta que pueda hacer otros arreglos. Si no te gusta mi compañía, puedes irte. Ni pensarlo. Siéntate y discutamos qué vamos a hacer. No hay nada que discutir, Sandro. Sé lo que voy a hacer, y no me importa lo que tú planeas hacer. Hay cosas que deben resolverse, Patricia. No, Sandro, no hay. Es simple, dijiste que querías el divorcio, así que vete y consíguelo. Contrata a un abogado, pon la solicitud y cubre todos los gastos judiciales. Lo que yo haré es pelear por cada cosita. Vivimos en un estado sin culpa, donde todo se divide a la mitad. Así que tendrán que tomar decisiones sobre quién se queda con qué. Y yo voy a arrastrarlo para que tu abogado acumule honorarios. Sabes que no trabajan gratis, ¿verdad? ¿Quieres la mesa de centro? Pues bien, adivina qué, yo también la quiero. ¿Quiero el sofá? Mala suerte para ti, Sandro. Tiene un gran valor sentimental para mí, y simplemente lo necesito. ¿Por qué de repente te importa esto? Antes ni parecías importarte cuando te dije que quería el divorcio. Todo lo que hiciste fue decirme que empacara mis cosas y me fuera. Eso fue antes de que tuviera tiempo de pensar. Lo miré a los ojos y me arriesgué. Dejé pasar las primeras 3 veces porque tú no querías el divorcio. Te amaba lo suficiente para quedarme callada y seguir contigo, porque siempre volvías conmigo. Él desvió la mirada cuando mencioné las primeras 3 veces, lo que, por lo que pude ver, confirmó mis sospechas. Es difícil decir por qué me quedé contigo. No puse la solicitud de divorcio porque pensé que tal vez había hecho algo que te molestó tanto que sentiste que tenías que vengarte de mí. Pensé que, eventualmente, terminarías con tus casos, y de forma ingenua, pensé que era porque te diste cuenta de que me amabas y volviste a mí. Miré al suelo y noté la suciedad en mis zapatos. Pensé que esto con Tironi era solo una repetición de las veces anteriores, pero ahora veo que estaba equivocada. Entendí que no eres más que un miserable traidor. Si no hubieras decidido dejarme por Tironi y romper con él, dentro de 6 meses o 1 año estarías acostándote con otro idiota cualquiera. Pensando en eso, me di cuenta de que necesitaba algún tipo de venganza. Lo que realmente quería era tomar un cinturón grueso y golpearte hasta que tu piel se rajara y sangrara en el suelo, pero eso solo me llevaría a la cárcel. Lo único que podía hacer sin acabar en prisión era hacer este divorcio lo más difícil y costoso posible para ti. Tienes razón, esta también es tu casa. Y si decidiste quedarte, tendré que aceptarlo, pero no necesito gustarme esto, ni hablar contigo. Mueve tus cosas a una de las habitaciones de huéspedes y mantente alejado de mí. Terminé mi cerveza y subí a lo que solía ser nuestra habitación para prepararme para dormir. Pensé que había conseguido lo que quería, le di algo en lo que pensar. Necesitaba discutir todo esto con Tironi y tomar decisiones, lo que tomaría tiempo. Tiempo que Alex usaría para entregar la notificación a Sandro y asegurar la orden de restricción. Pero tal vez estaba equivocada. Tal vez Sandro ya se había reunido con un abogado y los papeles ya estaban en camino. Pero era probable que ya hubiera tomado el dinero restante al cancelar las tarjetas de crédito, y la cantidad era más o menos como esperaba cuando saqué el dinero del banco. Si él había contratado a un abogado, habría usado nuestro dinero para pagarle. Pero claro, Tironi podría haber cubierto los gastos. Todo lo que podía hacer era esperar y esperar que Alex tomara el primer paso. Salí de casa antes de que Sandro saliera de la habitación. Fui a una cafetería a tomar desayuno y, mientras tomaba mi café, hice una lista de personas a las que llamar tan pronto como Sandro fuera notificado. No iba a dejar que él me pintara como la villana. Les contaría a todos sobre el divorcio y explicaría el porqué. En el trabajo, María dijo que estaba realmente emocionada por el fin de semana, y me encontré deseando que llegara. Me encontré con Alex para almorzar y firmé los papeles. Él dijo que iría al notario después del almuerzo para protocolizar la solicitud. ¿Quieres que le notifiquen en el trabajo? Seguro. Creo que alrededor de las 10 de la mañana. Llámame en cuanto suceda. Quiero cambiar las cerraduras antes de que pueda volver a casa. Regresé al trabajo y arreglé el día siguiente libre. Antes de salir de la oficina,
Llamé a un cerrajero y programé el servicio para el día siguiente. Costó un poco más, pero sentí que valía la pena. Cuando llegué a casa, el coche de Sandro estaba en el garaje, pero aparentemente decidió quedarse en la habitación y no cruzarse en mi camino, porque no lo vi. Salí de casa antes de que él bajara y volví a la cafetería a tomar desayuno. Nani, la camarera, preguntó. ¿Dónde está Sandro? Siempre los veo juntos. Y aquí estás tú, 2 días seguidos sin él. Ya no nos verás juntos. Nos estamos separando. Entiendo, dijo ella, anotando mi pedido. Cuando trajo la cuenta, añadió. Mi número está en el reverso. No el del restaurante. El mío. Me quedé sin palabras mientras Nani se alejaba. 2 mujeres en 2 días demostraron interés. Entonces, ¿por qué no era suficiente para el hombre con quien me casé? Nunca lo sabría, porque nunca lo preguntaría. Bebí mi café y leí el periódico de la mañana mientras esperaba la hora en que Sandro generalmente salía al trabajo. Luego volví a casa y comencé a empacar sus cosas, llevando todo al garaje. A las 10:15, Alex llamó y dijo que los papeles habían sido entregados. Llamé al cerrajero y, en menos de 20 minutos, ya estaba trabajando. No pasó ni una hora cuando el coche de Sandro entró rápidamente al garaje. No pudo evitar ver la puerta del garaje abierta y el gran cartel de cartón que decía, Sandro, todas tus cosas están en el garaje. Se quedó parado, mirando el cartel por un minuto, luego intentó entrar a la casa, pero, claro, las llaves no funcionaban. Tocó el timbre. Pero no atendí, y finalmente se fue. Espié el garaje y vi que había llevado algunas bolsas con sus cosas. 2 minutos después de que se fue, mi celular sonó, y era Sandro. ¿Aló? Eres un idiota. ¿Realmente tenías que humillarme frente a mis compañeros? Es mejor que dejarte humillarme frente a los míos. ¿Qué es esta historia de la orden de restricción? Tenía miedo de que pidieras a Tironi venir a golpearme por ser grosero contigo. Es por eso, y lo sabes. Necesito entrar a la casa para recoger algunas cosas. Todas tus cosas están en el garaje, querido. No cambié el código de la puerta del garaje, así que tu control va a funcionar. Si lo que necesitas no está allí, haz una lista y dime dónde está, que lo pondré en el garaje. Deja de hacer esto, Patricia. Estás complicando mucho las cosas. Lo siento, Sandro. Causar un poco de inconveniencia no compensa los años en que me atormentaste, pero necesito hacer algo por mi salud mental. Simplemente sé agradecido de que no me haya puesto violenta. Adiós. Después de colgarle el teléfono, me senté y comencé a hacer llamadas a todos de mi lista. La mayoría se sorprendió al saber que Sandro me había traicionado, pero 2 no se sorprendieron en absoluto. Uno dijo: «Finalmente lo atrapaste, ¿eh?». El otro comentó: «Siempre pensé que tenías un matrimonio abierto. Ella siempre salía con algún tipo y nunca decías nada. Me di cuenta de que podía arriesgarme con estos 2 de mi lista de amigos». Los padres de Sandro fueron los más afectados por la noticia y trataron de convencerme de que debía estar equivocada. Siempre me cayeron bien, y me trataban casi como la hija que nunca tuvieron, pero no iba a dejar que Sandro contara su versión y me hiciera parecer la culpable. Si les dejaba hacer eso, pensarían mal de mí, y no quería que eso sucediera. Después de lidiar con las llamadas, pasé por la casa una vez más para reunir las cosas de Sandro, luego preparé mi almuerzo. Había terminado de comer cuando llegaron los técnicos de KXT Security. Sin ninguna duda de que Sandro violaría la orden de restricción y trataría de invadir la casa, decidí instalar un sistema completo de seguridad, con cámaras. Después de lo que sucedió con Sandro el jueves en el trabajo, le dije a María que estábamos listos para el fin de semana. Ella sonrió, claramente emocionada. Mañana por la noche, comenzamos con cena y baile, dijo ella, devolviendo mi sonrisa. Cuando llegué a casa, Sandro hizo exactamente lo que esperaba. Tomó algunas de sus cosas y luego invadió la casa por la puerta conectada al garaje. La cocina estaba hecha un desastre, platos y copas rotas por todo el suelo. En la sala de estar, varias lámparas estaban destruidas. Pero lo que realmente me hizo sonreír fue verlo sacar toda mi ropa del armario, apilarla en el suelo y luego orinar sobre ellas. Todo esto fue grabado por las cámaras de seguridad, mostrando no solo que violó la orden de restricción, sino también que actuó de forma maliciosa y destructiva. Eso era una prueba que podría usar en la audiencia de la orden de restricción. Llamé a Alex, y él contactó a la policía. Ellos llegaron, registraron un parte policial y tomaron fotos. Al día siguiente, Sandro fue arrestado en el trabajo y llevado a la cárcel. Lo ficharon, le tomaron fotos y lo llevaron ante el juez, acusado de violar la orden de restricción y destruir propiedad privada intencionalmente. Para mi sorpresa, el juez fijó una audiencia y liberó a Sandro bajo su propia responsabilidad.
A pesar del caos, mi cita con María fue divertida, y acordamos un segundo encuentro para el sábado. Ese también fue genial, y el domingo disfrutamos de un picnic encantador juntos. El lunes, fue la audiencia de la orden de restricción. Cuando el juez vio las imágenes de las cámaras de seguridad, no solo hizo que la orden de restricción fuera permanente, sino que también ordenó que Sandro reemplazara todos los artículos destruidos, pagara por el lavado de mi ropa y cubriera el costo de la limpieza del cuarto. Le dio 10 días para cumplir con eso o enfrentarse a la prisión por desacato. Solo para ser mezquina, contraté la empresa de limpieza más cara que pude encontrar para hacer el trabajo. Para mi decepción, Sandro logró conseguir el dinero para cumplir con todas las órdenes del juez. Nunca lo vi encarcelado por desacato al tribunal. Las 2 semanas siguientes pasaron, y María y yo nos vimos con frecuencia, pero no pasamos de algunos besos, a veces muy intensos, porque ninguno de los dos se sentía cómodo, ya que yo seguía siendo una mujer casada. Sin embargo, estábamos avanzando lentamente hacia algo más serio. El divorcio no fue impugnado y se finalizó en 6 meses. Fue un divorcio estándar, sin culpa, con todo dividido por igual. Refinancié la casa y compré la parte de Sandro. Estaba ahorrando dinero en una cuenta separada para un viaje por el mundo que planeaba para celebrar nuestro aniversario. Como él no sabía de esto, no le di ni un centavo. Tampoco tenía idea de los 2 últimos certificados de depósito que guardé en la caja fuerte, comprados con mis últimos 2 bonos. Tuve otra pequeña victoria. Sandro recibiría pensión por 2 años o hasta que se casara nuevamente, pero el monto fue de solo $100 por semana, en lugar de los 500 que él intentó conseguir. Eso fue inesperado, y Alex explicó que tuvimos suerte con los jueces designados para mis casos. Tanto el juez de la audiencia de la orden de restricción como el del divorcio eran primos que aparentemente discutían sus casos. Ambos también habían tenido esposas infieles en el pasado y no creían que un esposo inocente debería ser castigado por los actos de una esposa traidora. Aunque siguieron la ley, no hicieron más de lo que se requería. Lo que fuera que Sandro tuviera con Tironi claramente no era gran cosa, ya que, 7 meses después del divorcio, él seguía viviendo con sus padres. 8 meses después del divorcio, me encontré en un bar del Hilton, disfrutando de una cerveza y un sándwich de carne al almuerzo. Fue entonces cuando alguien ocupó el banco a mi lado y preguntó, ¿puedo pagarte una cerveza? Me giré para ver al examante de mi ex esposo. Curiosa, lo invité a seguir. Hizo una señal hacia Agnes y pidió una cerveza para los dos. Después de que ella nos trajera las bebidas, tomó un sorbo, puso el vaso sobre la mesa y lo miró por algunos momentos, mientras comenzaba a pelar la etiqueta de la botella. Se formó una pequeña pila de pedazos de etiqueta frente a él antes de que hablara. No quería arruinarte la vida, dijo sin mirarme. La noche en que la conocí, ella no usaba anillo, así que no tenía idea de que estaba casada. Definitivamente no actuaba como una mujer casada. Estaba en el bar de Buddy con un grupo de chicas del trabajo, y cuando la invité a bailar, aceptó. Le compré una bebida, y me invitó a sentarme con ella y con las otras chicas. Bailamos 3 veces más, y cuando la invité a salir, aceptó. Rápidamente me enamoré perdidamente de ella y, dentro de un mes, estábamos teniendo relaciones siempre que podíamos encontrarnos. Al principio, usábamos moteles, ya que compartía apartamento con 2 compañeros y uno de ellos siempre estaba cerca. No podíamos ir a su casa tampoco, porque decía que vivía con su madre discapacitada, lo que también explicaba por qué no podíamos vernos más seguido. Decía que solo podía salir cuando otra persona podía cuidar a la madre. Eventualmente, conseguí mi propio apartamento, así que ya no necesitábamos depender de moteles. Aunque nuestros encuentros eran irregulares, estaba enamorado de ella y planeaba pedirle matrimonio. Mi intención era comprar una casa lo suficientemente grande para los dos y para la madre de ella. Pero, poco antes de hacer la propuesta, un tipo que conocía me preguntó por qué estaba saliendo con una traidora. Estaba listo para confrontarlo cuando me reveló que Patricia estaba casada y tenía un historial de infidelidad. Descubrí que ella te había traicionado con su hermano hace 2 años, y cuando la esposa de él lo descubrió, terminó con él. Al principio, me costó creerlo, pero luego recibí su carta. Esperé una semana antes de confrontarla, y ella se derrumbó en lágrimas. Aseguró que no te amaba, pintándote como un borracho abusivo que te comportaba agresivamente y te atormentaba emocionalmente. Insistió en que te odiaba, pero tenía miedo de irse porque supuestamente la amenazaste, diciendo que arrastrarías y matarías a cualquier persona que estuviera con ella. En ese punto, ya había investigado y me di cuenta de que estaba mintiendo, lo que apagó cualquier pensamiento de casarme con ella. Aún así, era buena en la cama y, como la habías echado, dejé que se mudara a mi apartamento, pero solo mientras estuviera dispuesta a dormir conmigo. Todo estaba bien hasta que se finalizó el divorcio y comenzó a hablar de matrimonio. Fue entonces cuando terminé todo. Mis padres se separaron porque mi madre traicionó a mi padre.
Él obtuvo la custodia de mí, y ella se volvió a casar, pero fue atrapada engañando a su segundo esposo. Se casó por tercera vez y volvió a traicionar. Creo firmemente en la frase, una vez traidor, siempre traidor. Entonces, dejé claro a Patricia que mientras aceptara una relación de amigos con beneficios, todo estaría bien, pero nada más. Aproximadamente 3 semanas después, llegué a casa después del trabajo y descubrí que se había ido. Él tomó otro sorbo de la cerveza y continuó. Hubo rumores de que sabías todo el tiempo sobre el caso de ella. Me pregunto por qué no te divorciaste de ella inmediatamente. Me encogí de hombros y respondí. Tú mismo dijiste, ella era muy buena en la cama. Decidí dejar las cosas como estaban, aprovechando eso y el hecho de tener una criada gratis para cocinar, limpiar la casa y lavar la ropa. Probablemente habría seguido en esa situación si no hubiera mencionado irse y pedir el divorcio. Tomó otro sorbo y añadió. Nunca pensé que diría esto, especialmente para ti, pero extraño tenerla en mi cama. Terminó la cerveza, se levantó, sacó algo de su bolsillo, lo puso en el mostrador y lo empujó hacia mí. ¿Qué es esto?, pregunté, sorprendida. El billete de lotería que me diste. Es un ganador. Esta es tu mitad. Me entregó un cheque administrativo de una cantidad sustancial. Mucha plata. Esperé para dártelo para que no tuvieras que compartirlo con ella en el divorcio. Hasta luego. Y así, se fue. Cuando regresé a la oficina, Jan, mi asistente, me miró y dijo, tienes cara de haber devorado un pajarito. ¿El almuerzo estuvo tan bueno? Sonreí. El almuerzo fue impresionante. Ah, cierto, dijo Jan, recordando. María ya no trabaja para ti, ¿verdad? No, en la oficina. Está en casa pintando la habitación que será el cuarto de los gemelos. Ah, cierto, dijo Jan, recordando. María ya no trabaja para ti, ¿verdad? No, en la oficina. Está en casa pintando la habitación que será el cuarto de los gemelos. Jan me miró con una expresión curiosa. ¿Gemelos? Sí, María y yo estamos esperando gemelos. Sonreí. Ella se quedó en silencio por un momento, tal vez procesando la información, pero luego sonrió de vuelta, sorprendida pero contenta. ¡Qué bien, jefe! ¡Felicitaciones! La conversación pasó a otros temas, pero mi mente estaba lejos. Pensaba en lo que había pasado y en lo que vendría en el futuro. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Sin embargo, ahora que finalmente era libre, sentía una sensación de alivio, un nuevo comienzo. Después de terminar mi trabajo, me fui a casa. El apartamento estaba tranquilo, pero aún sentía el peso de lo sucedido. Sandro ya no estaba allí, claro, pero la casa se sentía vacía de una manera extraña, como si aún pudiera aparecer en cualquier momento. Esa noche, cuando me acosté, sentí una paz inesperada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. La noticia del divorcio se esparció rápidamente, y las reacciones de muchas personas fueron bastante previsibles. Algunos amigos se pusieron de mi lado, me apoyaron, mientras que otros, más cercanos a Sandro, me miraban con cierto juicio, como si fuera yo la culpable de la separación. Pero yo sabía lo que había pasado. El divorcio se finalizó en 6 meses, tal como lo planeamos, y la casa fue refinanciada. Conseguí lo que quería, estabilidad financiera, la casa, la paz mental. Sandro, por su parte, tuvo que aprender a lidiar con las consecuencias de sus actos. El dinero de la pensión era poco, y no parecía estar contento con la división. Pero yo tampoco me sentía culpable. Lo amaba mucho un día, pero todo tiene su final, y él ya estaba muy lejos de ser la persona con la que me casé. La vida con María se volvió más sólida con el tiempo. El amor que desarrollamos era más maduro, más profundo, algo que nunca había experimentado antes. Construimos una casa llena de risas y alegría. Nuestros hijos eran la mayor fuente de felicidad, y cada día que pasaba, sentía que estaba en el camino correcto. Ya no quería mirar hacia el pasado. Lo que Sandro hizo no debía definir quién era yo. Ahora era más fuerte, más sabia. Y finalmente, estaba en paz. Durante los primeros meses después del divorcio, pensé mucho sobre lo que me había sucedido. Sobre cómo el dolor, la traición y el fin de una relación me habían afectado, pero también me habían enseñado algo importante, la importancia de poner mi bienestar y felicidad por encima de todo. Y eso fue lo que hice. Mientras tanto, la vida de Sandro siguió marcada por las elecciones que hizo. Trató de levantarse de varias maneras, pero la verdad es que sabía que él estaba sufriendo las consecuencias de lo que hizo. Nunca se perdonó por lo que sucedió, y, de cierta forma, eso me dio algo de satisfacción. Pero también sabía que tenía que seguir adelante, con o sin él. Y fue exactamente eso lo que hice. La vida continuó, y fui más feliz de lo que jamás pude imaginar.
Finalmente, estaba viviendo la vida que merecía. Un nuevo comienzo, lleno de amor, paz, y la certeza de que no necesitaba nada más que lo que tenía. Con María a mi lado, con nuestros hijos, éramos completos. La historia con Sandro quedó atrás, y con ella, todo el dolor. Ahora, lo que tenía era un futuro brillante por delante. Me sentía ligera, finalmente libre. Ya no había espacio para el pasado, solo para el presente y el futuro, los cuales estaban llenos de nuevas posibilidades. Y así, la vida siguió. Y con ella, mi nueva historia, mucho más feliz y llena de esperanzas que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Mi marido intentó contactarme varias veces, pero yo sabía que no podía permitir que él se involucrara de nuevo en mi vida. Ya me había causado suficiente dolor, y ahora estaba en un lugar mucho mejor. A veces, él intentaba hacerse la víctima, diciendo que las cosas no eran como parecían, pero ya no me importaba más. El pasado se había quedado atrás, y lo único que me importaba ahora era mi futuro. El divorcio se resolvió, como estaba previsto, y con ello, la división de bienes. Me quedé con la casa, los bienes materiales y la libertad de vivir mi vida como quisiera. Sandro, por su parte, tuvo que aprender a afrontar las consecuencias de sus decisiones. El dinero de la pensión era poco, y no parecía estar contento con la división, pero yo tampoco sentía culpa alguna. Lo había amado profundamente en su momento, pero ya no era la persona con la que me casé. La vida con María se volvió cada vez más sólida. El amor que estábamos cultivando era más maduro, profundo, diferente a todo lo que había experimentado antes. Juntos creamos un hogar lleno de risas y momentos felices. Nuestros hijos se convirtieron en nuestra fuente principal de felicidad, y cada día que pasaba sentía que estaba en el camino correcto. Ya no deseaba mirar atrás. Lo que Sandro hizo no debía definir lo que era o lo que merecía. Ahora era más fuerte, más sabia, y finalmente, sentía una paz interior. Las heridas del pasado sanaban poco a poco. Durante los primeros meses después del divorcio, reflexioné mucho sobre lo que había vivido. El dolor, la traición y el fin de mi relación me afectaron, pero también me enseñaron algo muy valioso, a poner mi felicidad y bienestar por encima de todo. Fue entonces cuando decidí vivir por mí misma. Mientras tanto, la vida de Sandro continuaba, marcada por sus decisiones. Intentó rehacer su vida de distintas formas, pero sabía que aún estaba pagando por lo que había hecho. Aunque él trataba de justificarse y de hacerse la víctima, lo cierto era que él no podía escapar de las consecuencias de sus propios actos. Y en un extraño sentido, eso me daba algo de satisfacción. Pero también sabía que ya no tenía que preocuparme más por él. Mi vida ya no dependía de su felicidad ni de lo que él hiciera. Y, con ello, tomé el control total de mi vida. La vida siguió su curso, y me encontré más feliz que nunca. Finalmente estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Un nuevo comienzo, lleno de amor, paz y la certeza de que no necesitaba nada más que lo que ya tenía. María a mi lado, mis hijos, un hogar lleno de amor. Éramos completos. La historia con Sandro quedó atrás, y con ella, toda la tristeza y el sufrimiento. Ahora lo único que tenía era un futuro brillante. Me sentía ligera, como si finalmente hubiera liberado mi alma de la carga del pasado. Ya no había espacio para el arrepentimiento ni para mirar atrás, solo para mirar al futuro, lleno de nuevas oportunidades y experiencias. Y así, la vida continuó. Y con ella, una nueva historia, más feliz, más llena de esperanza que cualquier cosa que hubiera vivido antes. 8 meses después del divorcio, me encontraba en un bar del Hilton, disfrutando de una cerveza y un sándwich de carne al almuerzo. Fue entonces cuando alguien ocupó el banco a mi lado y preguntó, ¿puedo pagarte una cerveza? Me giré para ver al examante de mi exmarido. Curiosa, lo invité a continuar. Hizo una señal a Agnes y pidió una cerveza para los dos. Después de que ella nos trajera las bebidas, él tomó un sorbo, puso el vaso sobre la mesa y lo miró por algunos momentos, mientras comenzaba a pelar la etiqueta de la botella. Se formó una pequeña pila de pedazos de etiqueta frente a él antes de que hablara. No quería arruinarte la vida, dijo, sin mirarme. La noche en que la conocí, ella no usaba anillo, así que no tenía idea de que estaba casada. Definitivamente no actuaba como una mujer casada. Estaba en el bar de Buddy con un grupo de chicas del trabajo, y cuando la invité a bailar, aceptó. Le compré una bebida, y ella me invitó a sentarme con ella y con las otras chicas. Bailamos 3 veces más, y cuando la invité a salir, aceptó. Rápidamente me enamoré perdidamente de ella y, dentro de un mes, estábamos teniendo relaciones siempre que podíamos encontrarnos. Al principio, usábamos moteles, ya que compartía apartamento con 2 compañeros y uno de ellos siempre estaba cerca. No podíamos ir a su casa tampoco, porque decía que vivía con su madre discapacitada, lo que también explicaba por qué no podíamos vernos más seguido.
Decía que solo podía salir cuando otra persona podía cuidar a la madre. Eventualmente, conseguí mi propio apartamento, así que ya no necesitábamos depender de moteles. Aunque nuestros encuentros eran irregulares, estaba enamorado de ella y planeaba pedirle matrimonio. Mi intención era comprar una casa lo suficientemente grande para los dos y para la madre de ella. Pero, poco antes de hacer la propuesta, un tipo que conocía me preguntó por qué estaba saliendo con una traidora. Estaba listo para confrontarlo cuando me reveló que Patricia estaba casada y tenía un historial de infidelidad. Descubrí que ella te había traicionado con su hermano hace 2 años, y cuando la esposa de él lo descubrió, terminó con él. Al principio, me costó creerlo, pero luego recibí su carta. Esperé una semana antes de confrontarla, y ella se derrumbó en lágrimas. Aseguró que no te amaba, pintándote como un borracho abusivo que te comportaba agresivamente y te atormentaba emocionalmente. Insistió en que te odiaba, pero tenía miedo de irse porque supuestamente la amenazaste, diciendo que arrastrarías y matarías a cualquier persona que estuviera con ella. En ese punto, ya había investigado y me di cuenta de que estaba mintiendo, lo que apagó cualquier pensamiento de casarme con ella. Aún así, era buena en la cama y, como la habías echado, dejé que se mudara a mi apartamento, pero solo mientras estuviera dispuesta a dormir conmigo. Todo estaba bien hasta que se finalizó el divorcio y comenzó a hablar de matrimonio. Fue entonces cuando terminé todo. Mis padres se separaron porque mi madre traicionó a mi padre. Él obtuvo la custodia de mí y ella se volvió a casar, pero fue atrapada engañando a su segundo esposo. Se casó por tercera vez y volvió a traicionar. Creo firmemente en la frase, una vez traidor, siempre traidor. Entonces, dejé claro a Patricia que mientras aceptara una relación de amigos con beneficios, todo estaría bien, pero nada más. Aproximadamente 3 semanas después, llegué a casa después del trabajo y descubrí que se había ido. Él tomó otro sorbo de la cerveza y continuó. Hubo rumores de que sabías todo el tiempo sobre el caso de ella. Me pregunto por qué no te divorciaste de ella inmediatamente. Me encogí de hombros y respondí. Tú mismo dijiste, ella era muy buena en la cama. Decidí dejar las cosas como estaban, aprovechando eso y el hecho de tener una criada gratis para cocinar, limpiar la casa y lavar la ropa. Probablemente habría seguido en esa situación si no hubiera mencionado irse y pedir el divorcio. Tomó otro sorbo y añadió. Nunca pensé que diría esto, especialmente para ti, pero extraño tenerla en mi cama. Terminó la cerveza, se levantó, sacó algo de su bolsillo, lo puso en el mostrador y lo empujó hacia mí. ¿Qué es esto?, pregunté, sorprendida. El billete de lotería que me diste. Es un ganador. Esta es tu mitad. Me entregó un cheque administrativo de una cantidad sustancial. Mucha plata. Esperé para dártelo para que no tuvieras que compartirlo con ella en el divorcio. Hasta luego. Y, así, se fue. Cuando regresé a la oficina, Jan, mi asistente, me miró y dijo, tienes cara de haber devorado un pajarito. ¿El almuerzo estuvo tan bueno? Sonreí. El almuerzo fue impresionante. Ah, cierto, dijo Jan, recordando. María ya no trabaja para ti, ¿verdad? No, en la oficina. Está en casa pintando la habitación que será el cuarto de los gemelos.